Los pueblos no viven y mueren por azar. Combaten movidos por fuerzas que atraviesan las generaciones y forjan su mentalidad en la lucha por la vida. Cada comunidad histórica lleva inscritas sus leyes en la sangre. Cuando un pueblo las olvida, comienza su decadencia. Estas leyes vitales fueron estudiadas por Gustave Le Bon en El alma del pueblo. Leyes psicológicas de la evolución de los pueblos. Aquí no hay consignas ni lugares comunes. Aquí se formulan las fuerzas internas que modelan la trayectoria histórica de las naciones. En esta nueva edición, Le Bon dialoga con la filosofía de la historia de Oswald Spengler a través del estudio de Francisco José Fernández Cruz Sequera, que restituye su pensamiento a la gran tradición de la morfología histórica. Quien quiera comprender el destino de los pueblos y el límite de las ilusiones modernas, encontrará aquí algo más que un análisis. Una verdad incómoda sobre el carácter, la historia y la supervivencia. Cuando un pueblo pierde su alma, ya no hay victoria que lo salve. El alma del pueblo, leyes psicológicas de la evolución de los pueblos, de Gustave Le Bon, a la venta en Amazon. Esta noche vamos a hablar de Alemania. No de la Alemania cultural, ni de Alemania como una noticia más por una crisis parlamentaria pasajera o porque haya habido unas elecciones o una nueva encuesta que sitúa un partido por encima de otro. Vamos a hablar de algo más profundo, la crisis del régimen alemán de posguerra. ¿Estamos ante el fin del régimen tal como lo hemos conocido desde 1949? Durante décadas, Alemania fue presentada como el gran modelo europeo, el país de la estabilidad, de la industria, de la disciplina presupuestaria, de la eficiencia administrativa, de la exportación, del consenso político, de la seguridad social, de los productos bien acabados Made in Germany, de una sociedad culta, disciplinada, productiva y rica. Pero eso ha cambiado. Porque mientras otros países europeos vivían crisis de gobierno, tensiones sociales o desequilibrios económicos, Alemania parecía ocupar otra posición. Estaban en otra liga, que dicen ahora. Era el centro de gravedad de Europa, el país que marcaba el ritmo, el motor del continente que imponía la ortodoxia económica, que administraba la Unión Europea desde una posición de superioridad y, por supuesto, también desde una posición de superioridad moral. Pero esa imagen, como les digo, ha empezado a romperse. Lo que vemos hoy no son dificultades aisladas que salen al paso. Es la acumulación de varias crisis al mismo tiempo. Por un lado cae el viejo centro político, se desgastan la CDU, el SPD, Alternativa por Alemania crece desde la derecha, Die Linke, la izquierda, recupera espacio desde ese extremo y en este momento la economía alemana al mismo tiempo se debilita, la industria pierde fuerza, los salarios ya no dan para nada, no tienen la seguridad de antes, la vivienda se ha vuelto una verdadera carga, las pensiones se han convertido en un problema que no se puede asumir y es cada vez más visible y aumentan las voces que dicen que hay que empezar a recortar las pensiones y una parte de la población alemana empieza a percibir que el Estado mantiene demasiados compromisos exteriores y migratorios, europeos y militares también, y muchos alemanes pierden el nivel de vida al mismo tiempo que contemplan cómo Alemania se rearma frente a la amenaza rusa. El primer elemento, evidentemente, que vamos a ver esta noche es el político. Alemania no ha sido nunca un bipartidismo puro, pero durante décadas los partidos que han dominado la escena política alemana han sido por la derecha la CDU y la CSU y por la izquierda el Partido Socialdemócrata, el SPD. Ellos son los que pusieron las bases del sistema político. Eran los grandes partidos del Estado. Podían alternarse, pactar con partidos menores, formar grandes coalición, la Großkoalition, y conservar la sensación de continuidad de una Alemania que se había recuperado gracias al esfuerzo,
y al dinero del Plan Marshall que le pusieron los americanos, obviamente. En esta situación, este mundo se está agotando. En las elecciones federales de 2025, Alternativa por Alemania se convirtió en la segunda fuerza. El SPD sufrió un golpe histórico y Die Linke, la izquierda, ha vuelto a crecer cuando muchos la daban por amortizada y casi desaparecida a esa izquierda postcomunista, luego woke. Y el centro todavía gobierna, eso es cierto, pero ya no domina la escena ni el país como antes. Y esa es la parte fundamental, porque cuando el centro político pierde autoridad, los extremos dejan de parecer simples anomalías para incardinarse en lo más profundo del sistema como nuevas tomas de posición. Empiezan a convertirse en respuestas al fracaso del sistema. El otro aspecto del que nos vamos a encargar es el aspecto energético. Alemania construyó buena parte de su poder industrial sobre una base muy concreta desde principios de los años 70. Una industria avanzada con un producto de calidad, exportaciones fuertes, cuotas de mercado y una energía relativamente barata de origen ruso que le daba base a todo esto. Dentro de ese modelo, este gas ruso era esencial. Antes de la guerra, imagínense, el 55% del gas consumido en Alemania procedía de Rusia. No era un detalle menor, era una de las claves materiales de la competitividad alemana, y eso sin contar que también recibían la hulla y el petróleo. La guerra de Ucrania, esa cosa que no sabemos exactamente a qué se debe, esa anomalía, las sanciones, la ruptura con Moscú, la suspensión del Nord Stream 2 y después la voladura del Nord Stream han liquidado ese equilibrio de forma radical. Alemania ha dejado atrás el gas ruso por gasoducto y ha tenido que reconstruir a toda prisa, improvisando, su abastecimiento con gas natural licuado de Estados Unidos a un precio exorbitante. También, como no, los que siempre saben aprovechar la situación aparecen en todos los momentos, y en esta ocasión han sido los noruegos que, justo coincidiendo con la destrucción del Nord Stream, ponen en funcionamiento su gasoducto y venden gas noruego. El almacenamiento ha supuesto ya una inversión fuerte y las medidas de emergencia han elevado el coste energético hasta niveles que han sido en ocasiones especialmente gravosos. Toda esta situación no ha conseguido mantener el viejo modelo a flote. La energía es mucho más cara, más frágil y menos favorable para una industria acostumbrada a otros costes, con unos márgenes de beneficio y unas rentas del trabajo mucho más elevados. La economía social, por lo tanto, se ha convertido en el drama de esta película. Alemania conserva la apariencia de un país rico, pero bajo las apariencias se acumulan uno tras otro todos los síntomas del deterioro que se está sufriendo: crecimiento débil o negativo, la industria en una situación crítica, menguando y contrayéndose, las exportaciones estancadas o en retroceso, los pedidos empresariales en caída libre, los salarios erosionados, mantienen el nominal pero pierden el poder adquisitivo, los trabajadores empobrecidos, que vivienda cada vez más cara y pensiones bajo una presión constante. El alemán medio, que durante décadas vivió dentro de un horizonte de seguridad y la burbuja de una ilusión que nunca iba a volver atrás, empieza a descubrir que el pacto social se ha debilitado y empieza a desaparecer. El problema alemán se entiende también por la vida cotidiana, por cómo viven las personas, el trabajador que ve cómo su salario ya no da para nada, el pensionista que depende de prestaciones básicas, ¿quién se lo iba a decir a él? Y el joven que no puede acceder a una vivienda con normalidad, y la familia siente que el Estado exige sacrificios, pero no devuelve nada a cambio. Y el último elemento de la ecuación de esta crisis es la inmigración. La crisis de 2015 abrió una fractura en la sociedad que nunca se cerró del todo. Alemania recibió cientos de miles de solicitudes de asilo y el sistema llegó a registrar hasta más de 1.100.000 de personas inmigrantes ilegales. Eso sí, con las salvedades técnicas correspondientes y con todas las salvaguardas morales. Vamos a ver si vamos a infringir alguna ley. Después llegaron otros ciclos, nuevas solicitudes, presión fronteriza, cambios en la política de asilo, luego la llegada masiva de ucranianos bajo protección temporal, y las llegadas se siguen sucediendo
por cientos de miles todos los años. Y en este caso, esto es decisivo, porque conecta la cuestión migratoria con la cuestión social. Alemania acoge, administra, subvenciona, pero no tenemos tan claro que integre. Es que hay tanto caso aislado, tanto lobo solitario, que nunca sabe uno qué puede ocurrir. Y evidentemente ahí está otra fractura. ¿Cuántos llegan? ¿De dónde vienen? ¿Qué ocurre cuando llegan a un país cuya base social ya no da para más y además está en retroceso? Y finalmente aparece el rearme de Alemania, la amenaza rusa. ¿Quién puede dudar de ella? Y esto no responde a su crisis únicamente con ajustes económicos o controles migratorios. También responde con un giro militar histórico. Berlín prevé elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del Producto Interior Bruto en 2029, después de haber alcanzado en 2024 el objetivo de la OTAN del 2% por primera vez en décadas. Además, Alemania ha destinado decenas de miles de millones de euros a Ucrania desde 2022 y mantiene una implicación militar más que discutible por su imprudencia en la arquitectura militar europea desplegada en esa guerra proxy que existe en Ucrania. Todo esto tiene consecuencias sin ninguna duda. El rearme, qué casualidad, aparece justo en el mismo momento en el que la sociedad alemana sufre presión salarial, crisis de vivienda, incertidumbre sobre las pensiones y debilitamiento industrial. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que el señor canciller es un antiguo empleado de BlackRock. Y esto ocurre, qué casualidad también, después de que en la década pasada las grandes fondos de capital riesgo de Estados Unidos, ya saben, ese sitio que se llama Wall Street, comprasen la economía europea a bajo precio. BlackRock, Vanguard, State Street, todos ellos son propietarios de las grandes compañías alemanas y europeas, entre ellas Rheinmetall, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Estado alemán pide más recursos para defensa. Hay que defender la patria. Y también más ayuda para Ucrania. Hay que defender la democracia. Y más preparación frente a Rusia, que nos está amenazando. Y al mismo tiempo una parte de la población siente que su vida material ha desaparecido. ¿Reclutarán también a esos ciudadanos turcos de Berlín? Nunca se sabe. El nuevo ejército alemán, la Wehrmacht, se impone. Además, el rearme alemán llega en plena crisis atlántica. Estados Unidos no mira a Europa con las certezas con las que lo hacía antes. Y la retirada anunciada de las tropas estadounidenses de Alemania demuestra que el antiguo paraguas estadounidense ya no cubre tanto de la lluvia cuando cae. Alemania se rearma porque siente que debe asumir más responsabilidad estratégica. ¿Pero para qué? Y lo hace dependiendo todavía de una arquitectura atlántica que nunca estuvo al servicio de los europeos. El caso de Rheinmetall y la cancelación del programa de fragatas F-126 muestra otra contradicción. Alemania anuncia una nueva era militar, pero tropieza con sobrecostes, retrasos, burocracia, tensión industrial, fallos de planificación y finalmente se cancela también el programa del nuevo caza europeo. El rearme, por lo tanto, no deja de ser un síntoma más, sí, pero del desorden. Y por eso el programa de esta noche, este programa que les vamos a ofrecer en vídeo, trata de la conexión entre todos estos elementos. La caída del centro político, la ruptura energética, el empobrecimiento social, la presión migratoria, el rearme, la crisis atlántica, el cierre institucional frente a Alternativa por Alemania, forman parte de un mismo proceso que dibujan un paisaje que resulta francamente amenazador. Alemania vive una crisis, cierto, pero es una crisis del régimen. Y la pregunta que nos vamos a plantear es si el modelo alemán de posguerra se construyó sobre la prosperidad, la estabilidad, la energía barata, la tutela atlántica y la neutralización de los extremos. ¿Qué queda de ese modelo cuando todos esos pilares empiezan a fallar al mismo tiempo? Acompáñenme, vamos a verlo. El viejo orden mundial se desmorona. Occidente se ha rendido. La política ya no está en los parlamentos y la única ley que vuelve a imponerse es la de la violencia. El siglo XXI no será de los moderados ni de los neutrales.
será de los que impongan su voluntad sin pedir permiso. Solo quienes comprendan esta verdad histórica absoluta podrán forjar el mundo que viene con el sacrificio y el coraje de los mejores, con la disciplina y la conciencia de los descendientes de Homero. Occidente solo podrá renacer desde la férrea voluntad de seguir viviendo. Y sobre sus ruinas se levantará un nuevo orden heroico e invencible, ordenado desde el sentido militar y jerárquico. Somos los dueños de nuestro destino. Somos los hijos del Dios que habita la espada. El fin de Occidente. 5 claves del combate geopolítico mundial. De Francisco José Fernández Cruz Sequera. A la venta en Amazon. El mundo se mueve por fuerzas, territorios, fronteras, recursos y poder. Desde Tucídides hasta Mackinder, desde los muros de Esparta hasta los océanos del siglo XXI, una verdad atraviesa la historia. Las grandes potencias luchan por el espacio, por su interés y por su seguridad. Talasocracias que dominan los mares, imperios que controlan el corazón de los continentes, la eterna confrontación entre la tierra y el agua, entre quienes vigilan las costas y quienes avanzan por las llanuras. Roma, Cartago, España, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, China. Distintos rostros, las mismas leyes invisibles que hay que conocer para comprender el presente, las que deciden guerras antes de que rujan los cañones, las que explican por qué los imperios nacen y por qué inevitablemente caen. En este curso se revelan los fundamentos de la geopolítica clásica, el conocimiento que, hoy mismo, sigue moviendo el destino de la humanidad. Introducción a la geopolítica clásica. Aprende a leer el mundo. Inscríbete ya en la Academia Oswald Spengler de Estudios Superiores en spengleriana.com. Bueno, pues como les estaba contando, Alemania entra en una crisis en este momento, con una imagen política que hubiera resultado muy difícil de imaginar no hace demasiado tiempo. El gran motor de la economía europea, el gigante alemán, el Made in Germany, que era garantía de cosas bien hechas, un país ordenado, un país culto, un país con sus defectos y virtudes, como todos, pero un país próspero, un país donde la clase trabajadora había alcanzado un nivel de bienestar muy elevado, probablemente el más elevado de la Europa continental, pues de repente vemos que era un país que estaba razonablemente orgulloso de lo que había sido, pues en este momento, pues todo esto habría resultado muy difícil, como digo, de imaginar que finalmente los dos grandes partidos que ordenaron y pusieron la República Federal de Alemania durante décadas como modelo de equilibrio, moderación y de prosperidad, pues en este momento se ven completamente desbordados y son incapaces de garantizar la estabilidad del régimen y los equilibrios dentro de la propia sociedad alemana. Ambos se ven desbordados por Alternativa por Alemania y por Die Linke, la izquierda. La CDU-CSU conserva la primera posición electoral, con el empleado que al frente de BlackRock al frente, pero ya no actúa como una fuerza hegemónica. No tiene la posibilidad de formar gobiernos fuertes y de mantener políticas estables. Y el SPD, el Partido Socialdemócrata, que ha sido durante generaciones uno de los pilares del sistema alemán, pues se ha convertido en un partido de segundo orden,
y suerte tiene que no ha corrido el destino del Partido Socialista Italiano con Bettino Craxi fugado de la justicia. Por lo tanto, en este caso concreto, la Alternativa por Alemania crece por la derecha y Die Linke está creciendo por la izquierda. Y todo esto es sencillamente, de alguna manera, el final del viejo equilibrio que presidía la República Federal de Alemania, actual Alemania Secas, y los partidos que están situados fuera del consenso constitucional y que están planteando políticas distintas a las que se plantean por el núcleo del sistema. Ejemplo, tanto Die Linke como Alternativa por Alemania coinciden en una misma cuestión. Ni uno más, ni un inmigrante más. Sin embargo, el SPD y la CDU tenían una visión completamente radical. Por lo tanto, la verdadera división es derecha-izquierda o la verdadera división es centro o margen. Bien, el resultado federal, el resultado de las elecciones federales del año 2025, pues nos ofrece la primera prueba de lo que estamos diciendo. La CDU obtuvo el 22,6% del voto y el CSU el 6%, de manera que en este caso la Unión alcanzó el 28,6%, es decir, si sumamos ambos, lo que son los dos partidillos de la democracia cristiana y de la derecha liberal alemana. Solamente Alternativa por Alemania obtuvo el 20,8% y subió un 10,4% respecto a 2021 y se ha convertido en la segunda fuerza política de Alemania, y el SPD ha caído el 16,4%. Poco me parece, después del deficiente y oligofrénico que han tenido de canciller un palanganero recadero de los grandes que encima lo llevaba escrito en la cara. Bien, pues ha caído ese 16,4%, perdiendo, por lo tanto, 9,3 puntos. Y la izquierda, Die Linke, ha alcanzado el 8,8 y eso significa que ha subido 3,9 puntos. Luego también han quedado el sistema, las elecciones, muy marcadas por, de alguna manera, por otros fracasos, si se quiere ver así. Por un lado, el FPDP, que ha obtenido el 4,3% y que obviamente no ha alcanzado representación suficiente para ir al Bundestag, y el BSW de Sarah Wagenknecht es esta nueva izquierda anti-inmigrantes, es decir, la izquierda que intenta volver a sus orígenes y que obviamente no siempre lo consigue, sobre todo en el caso de ellos porque son el puro núcleo duro del sistema y no hay más que ver el marido de la señora Wagenknecht, ¿quién es? El caso es que obtuvieron el 4,981% de los votos, que está por debajo del umbral federal del 5% necesario para obtener representación. La participación fue una participación importante porque fueron el 82,5% del censo votó. Eso fueron 6,2 puntos más que en 2021. Y esto es lo que verdaderamente agrava la situación. Porque si hubiese habido un 60% de participación con estos resultados, pues de alguna manera el voto importante hubiese sido el voto de la apatía, de la ausencia de emergencia, de la parte de la ciudadanía que no se siente apelada, que no siente que ocurra nada que pueda provocar su interés y que por lo tanto de alguna manera piensa que todo está bajo control. Esos van y no votan porque en realidad no sienten que la cosa vaya con ellos. Pero esta vez no ha sido así. Precisamente este 82,5% lo que demuestra es que hay una alta preocupación y una alta participación en consecuencia de esa preocupación. Por lo tanto, el hecho de que la segunda fuerza política sea Alternativa por Alemania
y que las dos fuerzas de izquierda, Die Linke y el partido de la señora Wagenknecht, consigan sumados, porque si los sumamos nos da un número interesante, ¿no? D-Link es el 8,8 y Wagenknecht casi el 5. Resumiendo, 9 y 5, 14, el 13,5, algo más, del 13,7, una cosa así. Pues si al 13,7 se le sumas el 20,8 de Alternativa por Alemania, precisamente estamos hablando de prácticamente el 40% del electorado vota o ha votado por posiciones, como ellos dicen desde el servicio de inteligencia alemán, extremistas. Y claro, la composición que es del Bundestag, que salió de estas elecciones de 2025, refleja esta situación de fractura social. La CDU obtuvo 164 escaños, Alternativa por Alemania 152, el SPD 120, los Verdes 85, Die Linke 64, la CSU 44. Entonces, Alternativa por Alemania ganó 69 escaños respecto al año 2021 y el SPD perdió 86. Es decir, el viejo centro de siempre del pasteleo, del consenso liberal progresista, pues bueno, va a seguir gobernando, porque va a seguir gobernando un señor como el canciller Merz, que es un antiguo empleado de BlackRock, metido a político, al que le hicieron el necesario lavado de cara para presentarlo como lo que Francis Parker Jockey califica como el elemento Mitchell. Cuando lean la segunda parte de Imperium entenderán a qué me refiero. Y eso será prontito, espero que a final de este mes, espero. Y si no antes, también se lo digo, este mes de junio no hemos publicado ningún libro porque el volumen, lo que hemos hecho no lo podemos publicar en Amazon, pero en este mes de julio van a tener lo de junio y lo de julio. O sea que ahí se lo dejo para que se preparen. Vayan guardando lo de la paga. El que avisa no es traidor. Y como les digo, aprovechando que no hay cursos en verano, ahorren y los libros. Y como les digo, pues lógicamente estos números explican esta situación, el centro político, el núcleo del sistema, tiene cada vez menos autoridad, menos legitimidad y sin embargo tiene cada vez una oposición mucho más fuerte. Si ustedes suman a los liberales, demócratas cristianos y socialdemócratas, hablamos de 328 de los 630 escaños, que es suficiente para gobernar, porque obviamente con 315 votos tienes la mayoría absoluta, pero obviamente nos encontramos, por Dios, nos encontramos con que esa mayoría es cada vez más estrecha. Solo tienen mayoría absoluta la suma de todos los bloques por 13 diputados. No está mal. Y por lo tanto, sostener el gobierno y contener el avance fundamentalmente de la Alternativa por Alemania, de Die Linke, de la izquierda, pues cada vez es más difícil. La elección de Friedrich Merz como canciller ha sido precisamente una muestra de debilidad, no ha sido una muestra de fortaleza. El día 6 de mayo de 2025, el canciller no consiguió la mayoría absoluta en la primera votación y obtuvo 310 votos, que es por debajo de los 316, que digo que son necesarios. 315 es la mitad, 316 la mitad más uno es la mayoría absoluta. Fíjense, a pesar de que el consenso liberal progresista disponía en el Bundestag de 328 escaños. Es la primera vez en la historia de la República Federal Alemana que un candidato a canciller no alcanza la mayoría en primera votación, cosa que no se le da la importancia que tiene y que, por supuesto, ante la total ausencia de análisis que se hace en los medios de comunicación, por lo menos en España, de este tipo de cuestiones, pues lógicamente nos pasa desapercibido. Sobre todo porque, salvo desgracias como la que acaba de ocurrir en Venezuela, que es tristísimo ver las imágenes y que desde aquí les quiero enviar
mis mejores deseos, mi solidaridad y mi pesar a los que hayan perdido alguna persona. Pues lógicamente vivimos en una burbuja que no nos permite ver que realmente la Unión Europea como tal, como constructo que se apoya en la construcción nacional del establishment del sistema de cada país y hace un solo sistema, está verdaderamente en crisis. Lógicamente, finalmente, Merz fue elegido en segunda votación con 325 votos de 630 diputados. Y esto sí, por cuentas, hacer números, es como lo de Pedro Sánchez, lo de permanecer en el poder atrincherado porque todo el mundo piensa que sacarle es peor que dejarle, pero no porque tenga legitimidad ninguna, ni porque tenga apoyos, ni porque pueda gobernar. En el caso de Merz, la mayoría aritmética de esos 325 votos le hizo canciller. Pero hay una cosa que está clara. eh, esto es esto fue desde el primer minuto del arranque del gobierno de Merz, ya fue una muestra de la debilidad con la que nacía este gobierno. Las encuestas que se han hecho con posterioridad, pues lo que vemos es que, lejos de desmentir la debilidad del gobierno y la situación de crisis del régimen alemán, pues lo han confirmado. En abril de 2026, INSA ha situado a Alternativa por Alemania en un récord del 28% del electorado. Cada vez la cosa se va poniendo más caliente. Y en este mismo encuesta de INSA, pues el SPD aparecía solo con el 14. Los verdes, que tanta expectación despertaron durante la etapa final de la Guerra Fría, en su campaña antinuclear, que verdaderamente era funcional a los intereses de la Unión Soviética, pues, los verdes, que se han dedicado luego a hacer el sinvergüenza, como es normal en cualquier demócrata, el 12%. Y Die Linke, el 11%. Entonces, ya ven ustedes que el SPD y los verdes, sumados, hacen el 26%. Entre los dos no juntan los escaños, el porcentaje de votos de Alternativa por Alemania. Y en este momento, Alternativa por Alemania ha alcanzado el máximo histórico en intención de voto. Y esto tiene consecuencias, lógicamente, porque mientras se mantuviese el relato de los demás partidos, y que rechazan, no, son los nazis, y como son los nazis, pues no se gobierna con ellos, y lógicamente pues vamos a hacer el cordón sanitario, el rechazo, básicamente a cooperar con Alternativa por Alemania, que es perfectamente conocido y público, que no tiene nada que ver con ningún partido de esas características que dicen, por todos los conceptos, pero que basta que sostenga políticas anti-inmigración, políticas en favor de la familia, para que automáticamente tú ya estés en el limbo, en la Cancillería de Berlín en el 45, defendiendo al Führer y esas cosas. En cuanto digas que una familia es una cosa que forman un hombre y una mujer y que con la vocación de tener hijos, los tengan o no, es otra cuestión, pues automáticamente ya eres un Nancy terrible. O eres un homófobo, un machista, un racista, un xenófobo, bueno, lo eres todo. Bueno, pues en este sentido, pues vemos que con esta actitud de cordón sanitario para Alternativa con Alemania, las coaliciones viables quedan reducidas siempre a lo mismo, y es que tienen que gobernar los tres juntos, los verdes, los socialdemócratas y los liberales y demócratas cristianos. No hay más. Vamos a ver, que es que como siga esto así, dentro de 4 días caben todos en un Cabify. Esa es la realidad. Y a la altura ya de este mes, en junio de 2026, el deterioro se ha hecho todavía más claro y más visible, sin ningún tipo de duda de lo que está ocurriendo. Concretamente, Infratest DIMAT, nueva encuesta, ARD Infratest DIMAT, ha situado Alternativa por Alemania en el 27%, es decir, más o menos lo mismo, por delante de la derecha liberal demócrata cristiana,
que ha caído al 23%, que es el nivel más bajo desde enero del 22. Los verdes aparecen con el 14%, el SPD con el 13% y Die Linke con el 10%. Y el periódico ZDF, el Zeitung Deutsche Frankfurter, con su barómetro político, el Politbarometer, pues dibujó, lo pronuncio mal, doña Lupe, usted me va a disculpar, que yo sé, mi paisana, que usted lo va a hacer. Entonces dibujó un cuadro muy parecido. Alternativa por Alemania en el 28%, la CDU y el CSU en el 24%, el SPD en el 13%, los Verdes en el 12% y Die Linke en el 11% y el FDP fuera del Bundestag con el 4%. Otras encuestas de esta misma semana pues también refuerzan la misma tendencia. INSA ha situado Alternativa por Alemania el 29% frente al 22% de la llamada Unión del grupo de la Cuchipandi, y de liberales, demócratas, cristianos y demás. Y a su vez, otra empresa de encuestas, YouGov, le ha dado Alternativa por Alemania el 29% y a la Unión el 20%. Todos, de alguna manera o de otra, también Forza le da Alternativa por Alemania el 27% y a la unión de la cuadrilla esta de demócratas, bueno, los otros también son demócratas, no, lo que pasa es que son demócratas menos malos, el 21%. Claro, el deterioro que vienen sufriendo todo el régimen ha erosionado al que era el partido básico, el partido fundamental del régimen, que no eran el partido de Angelita Merkel, no me refiero al Partido Comunista de la República Democrática, donde ella estuvo en las juventudes, sino que me refiero a la CDU, sino que siempre ha sido el Partido Socialdemócrata. Y en este caso, en las elecciones regionales que han tenido lugar en Baden-Württemberg, los verdes han obtenido el 30,2%, la CDU el 29%, Alternativa por Alemania el 18,8% y el SPD solamente el 5%. Es decir, que los verdes y los liberales han obtenido, la CDU, los demócratas cristianos, han obtenido 56 cada uno, Alternativa por Alemania 35 y los socialdemócratas 10. Por lo tanto, vemos que la subida de unos y la bajada de otros es correlativa y en este momento les llama la atención en la propia Alemania y alarma que el partido que ha sido el eje del sistema está perdiendo esa condición de pilar político del país y se va vinculando a ese deterioro que vamos viendo y que se acusa en estos dos golpes regionales en las elecciones respectivas de cada uno de los dos Länder, ¿no? El de Baden-Württemberg y el de Renania-Palatinado, en la que han mantenido el control durante 35 años hasta perderlo definitivamente. Evidentemente, la fuerza lo que en todas partes, lo que queda consignado, lo que se queda puesto de manifiesto, es que Alternativa por Alemania es la segunda fuerza política nacional y le ha quitado su segundo puesto al SPD, que desde que los tiempos de Angela Merkel en adelante ha tenido esa importancia, pero lo que es peor es que Alternativa por Alemania le ha quitado el liderazgo en voto de la clase trabajadora al Partido Socialdemócrata. Es el mismo proceso que se ha vivido en Francia, con primero el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que eso era un partido político casi parecido a algo que debería ser, y luego a Resemblón, Reagrupación Nacional, que es el de su hija, que eso ya es otra cosa, eso es otro nivel, mucho más sistémico y mucho más pastelero, pero que a su vez ha conseguido mantener el mismo logro que su padre, que ha sido la capitalización del voto obrero. Todo esto significa que los antiguos votantes de la CDU y del SPD se han ido a Alternativa por Alemania y lo que reaparece como una sorpresa electoral en este momento es Die Linke, porque la salida de Sarah Wagenknecht y la creación de su partido, el BSW, y la desaparición del grupo parlamentario de la izquierda, de Die Linke,
pues parecían que iba a dar al traste, que iba a formular y que iba a entrar la izquierda en una crisis terminal para toda esta izquierda poscomunista, que es lo que son. Pero Die Link ha conseguido reanimarse y ha conseguido recuperar en la campaña territorial que ha realizado, con una campaña hecha de llamadas puerta a puerta, ha conseguido captar los votos, bastantes votos entre los menores de 24 años, las mujeres y, lo que es más sorprendente, los votantes en lo que es la antigua Alemania del Este. A todos los efectos, Alemania siguen siendo dos países distintos, fruto de la división. Eso lo ven ustedes, para que se hagan una idea, de noche y desde el espacio, con imágenes satelitales, se ve la diferencia y dónde estaba el muro de Berlín por el color de las luces de las bombillas. El Berlín comunista tiene un tipo de bombilla que además era mejor que el Berlín capitalista, y tiene un color. Y sin embargo, en el Berlín oeste tiene otro. Bien, esa situación la tienen ustedes por todo el país. Cuando ustedes ven el país desde el espacio, ven ustedes un nivel de contaminación lumínica en la antigua República Democrática Alemana y otro nivel en la República Federal Alemana. Y también eso se traduce en formas de vida. La parte es mucho más conservador, la antigua Alemania del Este, sí olvidamos a Baviera, y lo es muchísimo menos la Alemania industrial de la cuenca del Ruhr de la República Federal, que es mucho más, vamos a decirlo así, progresista. Esto se traduce en que Alternativa por Alemania tiene un profundo arraigo y tiene un profundo respaldo en la Alemania del Este, y algunos otros partidos que no consiguen representación electoral por aquello de que los califican de extremistas, pues también tienen mayor presencia, igual que tiene mayor respaldo el rechazo a los refugiados y a la inmigración, y a todas las políticas antieuropeas que se imponen desde el régimen en Alemania del Este. Bien, pues en este caso concreto, el resultado que tenemos es una república alemana que está profundamente fragmentada, que es mucho menos previsible, como lo demuestra la recuperación del partido de Sarah Wagenknecht, y probablemente tenemos vemos que el centro político alemán va reduciendo su consistencia, va reduciendo su cohesión, y esto está haciendo que los grandes partidos políticos que eran el sostén del sistema vayan perdiendo su capacidad para resolver los gravísimos problemas a los que se enfrentan. Y desde luego, no es cuando una sociedad está sometida a una tensión como la que soporta la sociedad alemana en este momento, no es la mejor idea llevar adelante una política exterior que pueda condicionar o cuestionar la situación económica. Ahora veremos el cómo Alemania se ha cavado su propia fosa en términos económicos, y no ha sido la mejor idea, porque esa situación de crisis económica autoinducida ha llevado también a una crisis social que ha desembocado en una polarización política y en una radicalización. Y además aquí hay un matiz importante. Fíjense ustedes, dentro del voto de la izquierda, quien sube es el BSW, el partido de Sarah Wagenknecht. ¿Por qué? Porque es el partido que desde la izquierda tradicional, poscomunista claramente, se opone a la inmigración. Y sin embargo, los verdes se desploman y se deshacen como un azucarillo en el agua. En esta situación vemos que Alternativa por Alemania, Die Link, ha sufrido duro, pero el partido, aunque no haya conseguido entrar en el Bundestag en las elecciones federales del año pasado, el partido de Sarah Wagenknecht está pegando fuerte, y es un peligro para el partido perroflauta de Die Link, que es más o menos pues el mismo partido que representa aquí el empresario
Pablo Iglesias y la concubina diputada del Parlamento Europeo a la que le tienen que sujetar el teléfono para hacer un vídeo. El caso es que el viejo régimen de la posguerra ha entrado en una fase de agotamiento político innegable. ¿Por qué? Por sus propios errores, para empezar. Ha habido dos decisiones que han marcado dos verdaderos golpes en la línea de flotación de la República Federal Alemana. Uno fue la crisis de los refugiados de 2015 y el otro ha sido la política respecto de Ucrania, que verdaderamente ha sido una cosa que yo creo que una de dos, o estaba muy bien pensada para conseguir el resultado que tienen, o directamente no habían pensado nada y así les ha salido. No hay término medio. Miren, la crisis alemana, en este momento, como les acabo de contar, la crisis política no es fruto de cuestiones dogmáticas, ideológicas o teóricas. Hay dos elementos que marcan esa crisis política. Eh, Uno, la cuestión de la sensación de inseguridad mm, que viene provocada por la inmigración. Lo dejo ahí para que no me digan que estoy cometiendo delitos de odio. Y la segunda es la pobreza. Parece sorprendente hablar de pobreza en el que ha sido uno de los países más ricos de Europa, pero el retroceso dramático que ha vivido Europa en los últimos 15 años ha afectado fundamentalmente a Alemania. Europa ha pasado en estos últimos 15 años, como consecuencia de la gran crisis de 2008, de representar el 25% del Producto Interior Bruto mundial a quedarse en este momento en el 14%. Y la economía alemana lleva en los últimos casi, sí, 4 años y algo. Adivinen ustedes por qué. A ver, piensen. ¿Qué ocurrió hace 4 años? ¿Qué ocurrió en febrero del 22? ¿Qué pasó en septiembre del 22? ¿Qué decisión tomó el canciller Scholz cuando le ordenaron en Washington que ni se le ocurriera abrir el Nord Stream 2? ¿Qué dijeron los periodistas que iban en el avión con él respecto de la cara de preocupación y las declaraciones que hizo el canciller Scholz? El caso es que él volvió a Alemania de su visita a Washington con la orden terminante y la prohibición terminante de poner en marcha el Nord Stream. Era tan sencillo como abrir un grifo y tener no gas, tener más gas a bajo precio y a largo plazo. Bueno, antes de la guerra de Ucrania, Alemania dependía de Rusia desde los tiempos de Brezhnev para su suministro de gas. Era la parte central, esencial del abastecimiento energético. Ese abastecimiento energético suponía el 55% del gas natural consumido y prácticamente casi todo el gas usado en el país es importado, tenemos que tenerlo en cuenta, y además llegaban de Rusia cerca del 34% del petróleo y el 45% del carbón de hulla. En una economía fuertemente industrializada, donde el sistema de pensiones se apoyaba en las contribuciones que habían realizado a las cajas rurales los trabajadores precisamente de esa industria alemana, donde las marcas alemanas representaban Philips, Telefunken, Audi, BMW, Volkswagen, representaban directamente un prestigio y eran sinónimo de calidad alemana, de calidad europea, pues ese nivel directamente se basaba todo en este suministro energético. Tanto las centrales térmicas alimentadas por carbón como el gas, como el petróleo, tenían en buena parte, como he dicho, los porcentajes, origen en Rusia. Eso significa que durante 50 años Alemania alimentó su economía, sus márgenes empresariales y sus beneficios y sus rentas salariales
con los márgenes derivados de una producción que se generaba con energía rusa. Rusia, desde los tiempos de Brezhnev, terribles tiempos de la Guerra Fría, aquellos tiempos en los que cuando a alguien se le ocurría violar a la hija del secretario general del Partido de la Comunista de la Unión Soviética, como le pasó a Yuri, perdón, no era el secretario general, al señor Andropov, cuando le pasó esto, ocupaba un puesto menos encumbrado, pero no menos importante, que era como el de jefe del KGB y esas cosillas. Y entonces el señor que violó a su hija, digamos que le aplicaron la ley. ¿Vale? La ley del monte que dicen en México la aplicaron. Grabé en la penca, pues eso, le grabaron en la penca el nombre para que no se lo olvidase nadie. A partir de ahí, lógicamente, esa dependencia no era una cuestión de orden técnico. El gas sostenía aproximadamente las calefacciones, los procesos industriales, buena parte del sistema económico alemán, la mitad del parque de viviendas se calentaba con gas, y evidentemente la industria necesitaba ese suministro para mantener unos costes competitivos. Ahora ustedes piensen, si te quedas sin energía, sin esa energía, y compras la energía más cara, también dentro de Alemania la pagas más cara. Si además tienes que recortar costes para mantenerte competitivo en el exterior y no puedes devaluar la moneda, porque no existe el marco, sino que existe el euro, no te queda más remedio que recortar salarios. Y si recortas salarios, tienes exactamente el mismo proceso que hemos vivido en España desde 2008, que es ese proceso en el que suben los precios, los salarios suben nominalmente, sí, pero en realidad, ejemplo, el salario mínimo español a día de hoy ha subido nominalmente respecto del que existía cuando llegó Pedrito Sánchez a la Moncloa, pero el nominal, porque la capacidad de compra es muy inferior. ¿Qué ocurre con esas circunstancias? Pues que te has empobrecido. Pues eso es lo que ha pasado en Alemania. La mayor parte de los trabajadores han ido experimentando un proceso de deterioro de su capacidad adquisitiva y de sus condiciones de vida. Si a eso le añades que la gestión que se hizo por parte de las cajas de ahorros o las cajas rurales, que eran depositarias de la mayor parte de los planes de pensiones de los trabajadores, precisamente bien como consecuencia de la crisis financiera de 2008 no les fue porque se perdió gran parte de su valor, pues también te encuentras con que los trabajadores, su plan de pensiones, su pensión posterior, también se ha visto drásticamente reducida. A partir de ahí, ustedes llegan, cobran menos, pero pagan más por el gas, pagan más por el transporte y pagan más por los productos porque los productos te los trasladan con consumo de energía. Se pierde el margen de beneficio de las empresas y al final estas terminan aumentando precios. Y al aumentar precios pierden competitividad en el mercado exterior. ¿Y qué te encuentras? Con que al mismo tiempo que tú estás viviendo todo esto, hay unos tipos que tienen los ojos así, como para atrás, que venden las cosas muy baratas en el mercado internacional y te empiezan a quitar cuota de producción. Y alguien piensa que ha hecho una inversión muy potente en ese país como para perderla. ¿Por qué? Pues porque los grandes fondos de capital riesgo de Wall Street, BlackRock, Vanguard, State Street, etcétera, esos 10 principales fondos, se compraron a partir entre 2008 y 2014, se compraron la economía europea entera, entera. Rheinmetall, que tiene su fábrica, una de sus fábricas, por ejemplo, en Extremadura, su principal accionista es BlackRock. Aquí lo hemos contado en un directo en el que narramos cómo estos grandes fondos de capital riesgo compraron la economía europea. En consecuencia dices, no, esto hay que gestionarlo de otra manera. Y entonces, qué curioso, te encuentras a un señor muy discreto y muy educado, que ha sido antiguo empleado de BlackRock, al que lo promueven dentro de la CDU y de la derecha liberal y lo ponen de canciller. A ver cómo consigue gestionar la cosa y sobre todo cómo consigue garantizar la rentabilidad de la inversión. Y a lo mejor el rearme alemán tiene algo que ver con eso. Bien, pues a partir de ahí, la guerra de Ucrania rompe
radicalmente el modelo económico alemán que venía funcionando desde principios de los años 70. Primero, se anuncia por parte de Berlín la eliminación progresiva de todos los suministros fósiles rusos. La cuota rusa en el gas bajó del 55% que tenía en febrero del 22 al 35% en mayo. El 23 de junio, concretamente, Alemania activa el plan de emergencia del gas, precisamente como consecuencia de la reducción de suministros por el Nord Stream 1. Para entonces, en junio, todavía no habían volado el Nord Stream 2, pero nunca entró en funcionamiento porque Alemania adujo problemas técnicos inicialmente. Bien, a partir de ahí, Robert Habeck, concretamente, calificó esta reducción como una decisión política y Gazprom alegó problemas técnicos vinculados a los equipos de Siemens, alemana. Y a finales de agosto del 22, Alemania dejó de recibir gas ruso por el Nord Stream 1. Es decir, a finales de agosto del 22, en 6 meses, había desaparecido el 55% del suministro de gas a la economía alemana. En septiembre, ¡ay, qué dolor, qué pena! Miren ustedes qué tontería. Tengo por ahí a un fulanito. En septiembre, aquí es cuando entregan a Alemania a un ucraniano implicado en aquella noche de chelas que dicen en México, que dijeron, sujétame el cubata. Y se fueron con una rubia, según han contado, 4 en una barca, se fueron con una rubia después de una noche de copas a quitarse la resaca, volando por los aires un gaseoducto situado a 100 metros y que la mayor parte de las marinas del mundo no pueden alcanzar. Y qué curioso que cuando ocurre esto coincide con la entrada en funcionamiento del gaseoducto noruego, que también, dato curioso, Noruega sí tiene la capacidad y con buzos preparados para bajar a 100 metros. Pero vamos, países en el mundo con capacidad para bajar a 100 metros a volar un gasoducto, tienen ustedes en el mundo, a ojo de un cubero, media docena, ¿eh? No piensen ustedes que tienen más. Bueno, pero en este caso no fue así. No fue ningún gobierno, no fue ningún servicio de inteligencia, no. Fueron 4 que se habían ido por ahí de copas con una rubia, insisto lo de la rubia, porque la rubia iba en el barco, según todos los vídeos, y tal. Luego, qué casualidad, fíjense, se estropearon las cámaras ahí y tal, y no hay imágenes de ese día. Pero fue por accidente también que se estropearon las cámaras. El caso es que a partir de ahí Alemania pierde el 55% en agosto. Las explosiones dañan el Nord Stream cerca de la isla danesa de Bornholm y de esa manera se vuela por los aires no solamente un gasoducto, sino también un símbolo, que es el símbolo de la cooperación energética entre germano-rusa después de 50 años. Aquellas explosiones, lógicamente, interrumpieron el suministro de gas hacia Centro Europa cuando las entregas ya estaban de por sí reducidas, eso es cierto. Y Alemania comunicó a Naciones Unidas que buzos entrenados pudieron colocar explosivos, ellos dijeron generosamente, a 70 u 80 metros, estaba a 100. Y después Reuters informó de la detención en Italia de un ciudadano ucraniano sospechoso de coordinar el sabotaje, pero él negó toda implicación. Él solamente pasaba por allí y el golpe obviamente nunca llegó a operar comercialmente porque Berlín lo había suspendido por motivos técnicos de Siemens un poco antes y la infraestructura, piensen ustedes, tenía capacidad para transformar 110.000 millones de metros cúbicos anuales hacia Alemania, lo que hubiese supuesto no solamente el suministro para la economía alemana, sino, concretamente en territorio alemán, sino para todo lo que es la esfera del ecosistema económico alemán que recorre el oeste de Polonia, el este de Francia, países bálticos, Austria, toda Alemania, por supuesto, Países Bajos y Dinamarca. Estamos hablando de un impacto brutal
en la línea de flotación de la economía europea. Bueno, pues así quedó la cosa. La regulación europea dijo que para finales de 2027 se tenían que haber eliminado todas las importaciones de gas ruso. En España siempre vamos por libre y en este momento, lejos de haber disminuido la cuota, hemos comprado más que nunca, porque no están las cosas como para andar con florituras. Y a partir de ahí, Alemania sustituyó, perdón, Alemania sustituyó una energía muy barata y en el largo plazo por una energía muy cara que encima implicaba un proceso de tratamiento como es su regasificación, que es el gas natural licuado. Bueno, pues empezaron a traer gas natural licuado. Uno de los motivos por los que el señor Merz, el ex empleado de BlackRock, viajó a Qatar en enero. Imagínense ustedes que Tino en enero va a Qatar y el 28 de febrero se funde en el estrecho de Hormuz. Se acabó el suministro qatarí. Esto es una de las razones, todo esto es una de las razones que llevó a firmar el Tratado de Mercosur. Nos fundimos la agricultura europea de Francia, de Italia, de España y de Portugal, pero a cambio conseguimos espacio para conseguimos un mercado para la economía. Cuidado que la economía alemana, entre comillas, llega hasta Logroño, ¿eh? Es decir, las cadenas de montaje y las cadenas de suministro de la economía alemana están aquí en España también, ¿eh? Logroño, Badajoz. No estoy diciendo tonterías. Bien, pues a partir de ahí nos encontramos con el gas natural licuado, el gas noruego, los problemas de almacenamiento del gas natural licuado de las plantas de regasificación y en noviembre del 22 se completa la primera terminal flotante de gas natural licuado en Wilhelmshaven, famosa base de submarinos alemana y de la flota alemana de guerra, y a comienzos de 2023 concretamente se recibe la primera carga regular de esa alma inocente y bondadosa que nunca ha hecho mal a nadie, que son los Estados Unidos de América. Qué curioso, qué curioso. Hay que sancionar a Rusia. Vale, ¿y en qué la sancionamos? En todo. Bueno, entonces se dan la vuelta los europeos y sancionan en todo. Y lo que pasa es que como se dieron mucha prisa, no escucharon el final de la frase. En todo lo que no te perjudiques tú. Y Estados Unidos lo tenía cristalino. Y Estados Unidos siguió importando uranio de Rusia y siguió importando todo aquello que necesitaba y cuya suspensión de las importaciones hubiera supuesto un perjuicio para la economía norteamericana. Obviamente, a los europeos, oye, pues si nos los fundimos, que son gente además que anda siempre con las tonterías estas, que si del Tribunal Penal Internacional y que si las chuminás que no hacen más que enredar, nos los quitamos de en medio y además nos quedamos con su cuota de mercado y les obligamos a que nos compren lo nuestro. Fantástico. Como digo, a principios del 23 llega la primera carga regular de gas natural licuado estadounidense y Noruega, a la chita callando, estos señores por ahí que tienen sus líos, pasan a cubrir cerca de la mitad del suministro alemán de gas. Por lo tanto, qué curioso que justo cuando terminan el gaseoducto noruego, se vuela Nord Stream y justo en ese momento comienza el suministro noruego y estadounidense. Concretamente, en este año 2026, el gas natural licuado representa alrededor del 11% de las importaciones. El gas ruso ya no aparece en las estadísticas oficiales de importación por gasoducto y Alemania en este momento sigue importando alrededor del 95% del gas que necesita. La consecuencia, bueno, la consecuencia es evidentemente clarísima. Si tú marcas un régimen energético distinto al que tenías, las consecuencias imponen un nuevo sistema económico porque el que tenías no va a funcionar. En julio de 2025, todos los futuros en los mercados de valores de gas para 2026 pues rondaban los 38 euros por megavatio por megavatio por megahercio y aproximadamente el doble de los niveles anteriores a la invasión, aunque muy lejos del pico que alcanzaron, que fueron los 300 euros en 2022. 300 euros.
En el primer trimestre de 2026 el consumo alemán de energía ha caído alrededor de un 2% y la agencia estatal de la República Federal vincula esta caída a las dificultades económicas persistentes que dicen ellos. Un momentito, si son tan amables. París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro. Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon. Y obviamente esto ha provocado esta caída del consumo de gas, de energía, es porque hay una contracción evidente de los sectores que son especialmente intensivos en uso de energía. Alemania ha roto con el gas ruso barato, ha levantado a toda prisa y de mala manera improvisada un suministro como lo han podido encontrar, y evidentemente tiene un suministro que es por ruta marítima, costes, regasificación, costes, dependiente de varias voluntades de terceros, dependiente de la situación geopolítica, el caso de Hormuz, y por supuesto muchísimo más perjudicial que el régimen energético anterior que tenían con Rusia para el modelo industrial que tenían. Consecuencia de todo esto, la economía social alemana se ha roto completamente. En este momento ya no estamos hablando de abastecimiento energético. Es decir, cuando tú ves que el mercado de futuros para 2027, el petróleo se sitúa a un precio X, oye, vete pensándolo, porque estás en julio y a lo mejor lo de pedir, lo de tirar de tarjeta de crédito para irte de vacaciones o incluso cometer la torpeza y la estupidez propia de un analfabeto de pedir un crédito para pagarte unas vacaciones no es la mejor idea. ¿Comprendes? Es decir, aquí yo alucino cuando veo a las personas que piden créditos para gastar, porque los créditos se pueden pedir para invertir, porque la inversión genera un retorno, pero el gasto no. El gasto es perder el capital más los intereses del capital en algo que no te va a retornar de ninguna manera. Bueno, si eres funcionario, como vives en la creencia de que vas a ganar toda la vida el 42% más que que el sector privado, pues no te digo yo que no. Y si te van a pagar fijo y no te despiden, y además, bueno, pues cualquier cosa, pero en otro caso no es buena idea. El caso es que evidentemente esto ha empezado a golpear ya no a los equilibrios políticos, ya no al abastecimiento energético, sino que se ha empezado a notar en la base material de la sociedad, en la base material de la gente trabajadora, de los que viven de las rentas del trabajo, ¿no? Alemania viene de 2 años de recesión antes de registrar un crecimiento débil, y dado que el sistema de medición de la economía, que es el sistema de cálculo del Producto Interior Bruto, data de los años 30 con ligeras modificaciones, pues no sé yo si exactamente el 0,2% también se ajusta a la realidad. Pero vamos, en términos racionales, la economía está, después de 2 años de recesión, plana completamente. No hay crecimiento de ningún tipo. En este año 2026, la Comisión Europea prevé solo el 0,6% y el 0,9% en 2027. Se entiende entonces que el mandril de Pedro Sánchez esté presumiendo porque dice, uy,
España es la Champions League de la economía. Claro, como es un sinvergüenza y un golfo y un ladrón y mil cosas más que se le podrían imputar, pues no te dice la verdad. No te dice que España aumenta en volumen, aumenta en número de empleo, pero hay dos cosas fundamentales que no ocurren. Ni aumenta la productividad, y si no aumenta la productividad, ya te puedes poner boca abajo que no, que no van a aumentar los salarios. Y los aumentos que la Yolanda esta, la Yoli, que iba hecha una zarrapastrosa cuando lo pagaba ella y ahora va de Dior pagándolo nosotros, y que ahora se quiere largar a la ONU de comunista de relumbrón, como hacen todos los comunistas, un atajo de golfos manifiestos todos. Miren Ábalos, que se metió en las juventudes comunistas, como ha acabado. Bueno, como tenían que acabar todos en la cárcel. Pero eso es otro tema. El caso es que, obviamente, si tú no produces más, si no aumentas los márgenes de beneficio de la empresa no puede aumentar los costes. Pero eso no te lo cuentan. Se siguen trayendo gente de América y de África como si no hubiera un mañana, y te dicen que por tener economía sumergida y por tener mano de obra mal pagada y en condiciones de semiesclavitud, España crece y somos ricos. Pues en Alemania estamos tal que lo mismo. Estamos en una situación prácticamente de estanflación, de aumento de la inflación, de aumento del coste de la vida, pero sin crecimiento económico. Esa es la realidad. Aquí, si le añadimos estos datos que hemos dicho, 0,2 para 2025, 0,6 para 2026 y 0,9 para 2027, le añadimos que las ventas exteriores alemanas están completamente estancadas después de haberse reducido durante 3 años consecutivos, entenderemos la barbaridad absoluta que la psicópata de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los psicópatas que están al frente de los gobiernos europeos y concretamente del alemán, han hecho con el tema de Ucrania. Si hubiesen atendido al interés de los europeos, es que le hubiésemos dicho a Putin que no se molestase en invadir Ucrania, que la invadíamos nosotros por él, para que no tuviera molestias, por la cuenta que nos trae. Bueno, pues han hecho exactamente lo contrario. ¿Qué ocurre en este escenario económico? Pues ocurre que, obviamente, si la economía se contrae, si los márgenes de beneficio desaparecen, si las cuotas de mercado se pierden, pues te hace falta menos energía, porque no vas a producir lo mismo, porque con esos costes no puedes. Y si no vas a producir lo mismo y te sobra energía, lo que te sobra a continuación son trabajadores. Y si te sobran trabajadores, la mejor idea es traerte muchos sirios y muchos bolivianos a que te paguen las pensiones, ¿saben? Y te traes mucha gente con pañuelo y con niqab para que pongan mezquitas, porque las mezquitas dan mucho crecimiento y bienestar espiritual. Todo el mundo está feliz con Alá y con Mahoma, que es su profeta, y todos, ¡ay, ay, ay, qué bien! Que ya llega el viernes y vamos a la mezquita, celebramos el Ramadán y comemos kebab. Fantástico. Y a los cerdos de Extremadura, no me refiero a los extremeños, Dios me libre, sino a los cerdos de esa extremeña, al cerdo de bellota de toda la vida, que le zurzan por cochino, nunca mejor dicho. El caso es que en esta situación, Bruselas prevé que el paro alemán suba al 4% en 2026. En España no tenemos ese problema, porque en España, como hacemos, no sé si los que sean americanos saben lo que es el trile. El trile consiste en que un tipo con una bolita y 3 vasitos y otros 7 que están compinchados alrededor con él, que hacen como que apuestan, pero que no apuestan para que tú apuestes y robarte el dinero, son estafadores. Pues esto es lo mismo. Entonces estos son trileros, no son políticos, son trileros. Y entonces esta gente aquí en España llegan y te dicen, no, es que no están parados, es que son fijos discontinuos. Ya, pero están cobrando el paro. No, pero no están parados. Es que trabajan 2 meses al año. Y por eso los otros 10 no están en el paro y no te figuran en las listas. Y entonces un país que tenemos un paro galopante,
Pues dice, vamos a ver, resulta que los españoles son unos desgraciados. Quieren que les paguen por trabajar como está la vida. Como está la vida. No puede ser. Solución. Me traigo por Barajas a la mitad de América, los pongo a trabajar en condiciones de semiesclavitud con salarios que los de aquí no van a aceptar nunca. Es decir, me traigo esquiroles, como han hecho los caciques toda la vida, cuando los segadores no querían segar, me traigo segadores del valle al lado y os muráis de hambre. Pues es lo que han hecho Pedrito Sánchez, Feijóo, Rajoy, la santa madre que los parió a todos. Y han hundido los salarios. Claro, dices, han hundido los salarios. Y luego dicen, y hay crisis de vivienda. Pero ¿cómo no va a haber crisis de vivienda si os habéis traído a medio mundo a vivir aquí? Pues lógicamente, si ya tenemos pisos patera por todo el centro de Madrid, 9 personas en un piso de 60 metros. Si una habitación en Madrid te cuesta 600 euros, aquí la gente trabaja por puro salario de supervivencia. Pues en Alemania tienen este paro que es brutal en términos alemanes. Concretamente dicen que con suerte en 2027 va a bajar al 3,9%. Y al mismo tiempo, fíjense, ¿de qué vivía Alemania? De la manufactura. Radiocassette, coches, televisiones, fabricaban cosas con una calidad excepcional y las vendían al exterior. Made in Germany, hecho en Alemania. Muy bien. Pues ahora la manufactura pierde puestos de trabajo a mansalva. ¿Y cómo se compensan? Por el sistema español. ¿Cuál es la empresa española? Quitando la Iglesia, que la Iglesia con el tráfico de esclavos se le da muy bien, y el tráfico de esclavos tiene 3.000, casi 4.000 trabajadores dependientes de los curas en el tráfico de seres humanos, con la bendición papal y de Pedro Sánchez, que es algo muy parecido, ¿no? Entre el Papa y Pedro Sánchez es más una cuestión de ropa y de estética que otra cosa. Bien, pues allí, en Alemania, están en el mismo proceso que aquí. Aquí crecen los funcionarios y los empleados de los curas. Aparte de la hostelería, porque claro, tenemos 100 millones de turistas. Podemos empobrecer a los españoles hasta que se mueran de hambre, porque al fin y al cabo son una panda de desgraciados. No importa que no tienen dinero, no podéis tener hijos, que os den. Yo me traigo 100 millones de turistas y les meto 8 euros o 10 euros o 12 euros por una cerveza y les meto 5 o 6 euros por un café. Y me quedo nuevo. Y que tú eres español, y yo hoy hábilmente, de forma sutil, por donde voy preguntando. ¿Y os vais de vacaciones? No, nos vamos a quedar en casa. Está todo el mundo canino. Canino. Claro, funcionarios y los pensionistas que tienen pensiones altas, pues ya tienes ahí chiquicientos millones de personas que viven del dinero público. Pero el que vive del dinero privado, un 40% de diferencia entre la media de los salarios públicos y la media de los salarios privados ahí en España. Pues allí están haciendo lo mismo. Allí aumentan los empleos en educación, en sanidad y en servicios públicos, porque algo tendrán que hacer para atender a los refugiados, ¿no? Refugees will come. Alguien tendrá que ir a limpiarles las residencias, los hoteles. Alguien tendrá que pagar al asistente social que los acompaña, al psicólogo que los atiende, al del ropero parroquial de la iglesia protestante que le dé ropita para el niño, al que le dé el vale del comedor con el paquetito de comidas, ese que luego te encuentras que, claro, me imagino que el menú será halal, ¿verdad? Porque a ver si me están dando ustedes una cosa muy prohibida. No se preocupe, que aquí somos muy considerados con los derechos humanos y siempre procuramos darles a los refugiados comida halal cuando la piden. Y bueno, y si no, tenemos, y puede que no tengamos de la normal, pero de la halal tenemos siempre. Y el que venga que no come comida halal porque le repugne la forma en la que torturáis un animal para matarlo y coméroslo, no importa, ese que es el que le den. De hecho, si hay que modificar las leyes para sacrificar a los animales con dolor y torturándolos,
Oiga, se hace. Para ustedes no se aplica la ley de bienestar animal ni los criterios de sacrificio de los animales. No, para ustedes no. A ustedes se le degüella al animal, que sangre allí hasta que reviente, que sufra, que chille, no importa. La sensibilidad de la cultura mágica, que diría Spengler, la cultura bizantina, arábigo-judía, hay que respetarla. Y a partir de ahí, pues te encuentras con que efectivamente lo que crece es lo que no produce, gasto, no inversión. ¿Ven ustedes el símil con el tema de las vacaciones? Gasto, no inversión. Y es lo que está pasando en Alemania. Si a eso le añaden el envejecimiento de la población, ¿m? Que reduce la fuerza laboral alemana, porque claro, no es lo mismo traerte refugees will come de Afganistán que tener un obrero de Frankfurt o de Stuttgart, que es un magnífico pintor o un magnífico chapista o es un ajustador mecánico ajustador o que domina el diseño industrial. No es lo mismo un ingeniero de Hamburgo que un zarrapastroso de algún sitio. No voy a decir ninguno para que no me digan que soy xenófobo. Bueno, pues lógicamente a todo esto añádanle que el crecimiento real de los salarios se frena drásticamente en este 2026 en Alemania. Y esta combinación afecta directamente a lo que se llamó el Pacto Social Alemán. Industria fuerte, empleo estable, salarios suficientes y plan de pensiones que te dé seguridad en la vejez. Lo han reventado. ¿Cómo lo han reventado aquí en España? Porque claro, ya lo saben ustedes, esto es culpa de Franco. No hay más que verlo. No hay más que verlo, que esto es culpa de Franco. Porque mire usted que Franco le quedaron cosas por hacer que no hizo, como las autopistas y unas cuantas cosas más. Pero, hombre, es que esta gente, ahora mismo en España no hay una carretera que esté bien, ni una. Solamente por no deflactar el IRPF en la campaña actual que termina el día 30, se han metido para el bolsillo 17.000 millones más de euros que nos han robado a la gente que trabajamos. Les recuerdo que es declaración de la renta de las personas físicas, no del impuesto de sociedades. ¿Vale? Esa es la realidad. Claro, el problema en Alemania ya venía de antes, porque lógicamente hay un... Pero qué curioso, todo siempre gira alrededor del año 2022. ¿De acuerdo? Bien, los salarios alemanes reales cayeron en el año 2022 un 3,1%. En 2025, el 6,8% de los trabajadores ocupados estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Se lo cambio yo ahora mismo con los ojos cerrados. En España hay en este momento cerca de la cuarta parte de la población en riesgo de pobreza. Y a mí, cuando me dicen lo de en riesgo de pobreza, pues depende de lo que me estén hablando y con qué lo compares. Hombre, si lo comparas con la gente que está viviendo ahora mismo en Venezuela, en la región de La Guaira, pues no son pobres, evidentemente. Pero si tú lo comparas con lo que son los niveles de vida y las formas de vida que ha tenido España, que te estén diciendo en riesgo de pobreza, pero un momento, ¿qué gente decís que está en riesgo de pobreza? Porque yo funcionario no veo ninguno, ¿eh? No veo ninguno. Veo las rentas bajas de las pensiones, pensiones de 800.000 euros, hay gente que cobra 3.000, y luego veo la inmensa mayoría de los trabajadores jóvenes a los que habéis condenado, gracias a vuestra magnífica política, a no poder ser persona, a no poder tener vida, a no poder formar una familia, a no poder adquirir una vivienda, a que literalmente la democracia en España ha conseguido dos cosas correlativas. No hay hijos. Como no hay hijos, en lugar de 5 hermanos queda uno. Ese uno, en los próximos 25 años, con la muerte de mi generación, se va a producir la mayor transferencia de renta de la historia. Porque te vas a encontrar con gente que va a tener 4 viviendas en propiedad. Por parte de padre y por parte de madre. El apartamento que compró el abuelo en Torrevieja, el piso que compraron sus padres, otro piso que tenía repartido con sus hermanos, mi padre, que también era de mi abuelo, es el que me he comprado yo. Venga. Y al mismo tiempo que te encuentras ese grupo, te vas a encontrar con todos los inmigrantes de segunda y tercera generación
que han sido traídos aquí para ser explotados como mano de obra semiesclava, y con toda la clase baja española. No quiero aquí, claro, lógicamente, el español, ya lo dice en Alemania, eres orgulloso como un español. Aquí en España, los españoles somos gente muy orgullosa y al mismo tiempo muy contradictoria y a veces bastante envidiosa e hipócrita. Y entonces dices, no, 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 la pobreza. Bueno, pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca y será el vaso y el toca esconder la necedad, que diría, no voy a decir el poema entero. La pobreza, hay que ayudar al pobre y los pobres, ilumina a los pobres, y ahora hay un terremoto en Venezuela y queremos mandar el frigorífico entero y la ropita del niño que me sobra, no te pases. Vale, pero aquí en España, el decir yo soy de clase baja, vamos, lo llevas a menos. Aquí todos somos marqueses, duques y condes. El que se ha quedado en varón, ese solamente ha quedado para recoger la basura. Es decir, pero aquí somos todos aristócratas, porque no en vano nuestra mentalidad racista, que lo hemos sido siempre, digan lo que digan, y nuestra mentalidad clasista a más no poder, que es nuestra historia, nos ha llevado siempre a considerar, vamos a ver, está la literatura clásica que habla de los españoles como esa gente que sale a la calle con un palillo en la boca sin haber comido porque no tiene para comer, pero como es hidalgo, como es la condición más baja de la nobleza, porque una vez su tatarabuelo, que era porquero y que cuidaba cerdos, tuvo 9 hijos en matrimonio legítimo y se convirtió en hidalgo, en noble, esa es la diferencia con la Edad Media francesa, pues te encuentras con que sale a la calle sin comer y con un palillo para que los demás le vean que ha comido. Esa es la situación española. Pues claro, lógicamente en España aquí no hay nadie de clase baja. Bueno, pues miren ustedes, ustedes cogen en España los datos de los percentiles y el 60% de los españoles es de clase baja. El 60% de la gente que vive en España es de clase baja. Sus niveles de renta son bajos. ¿Saben ustedes dónde saben muy bien eso en España? En las farmacias. Porque en las farmacias pagas un porcentaje del medicamento en función de tu tramo de renta. Y hay barrios y hay sitios donde la gente paga un porcentaje muy pequeñito del medicamento porque gana muy poco. Y hay barrios que el tema cambia y rápidamente te fichan. En una farmacia saben en dónde estás. El 60% de la gente en España, de 50 millones, el 60% son 30 millones, es de clase baja. En España, en clase media real, no hay más de 10 o 12 millones de personas, fundamentalmente funcionarios, algunos pensionistas y poco más. Así se lo digo. Algunos autónomos, algunos funcionarios y pensionistas. El resto es una clase alta cada vez, clase alta de verdad son 3 millones de euros de patrimonio. De ahí, pues, esa es la clase alta de verdad. Y por encima del 1.000.000 de euros es la clase media alta. Esos son los percentiles de Hacienda, no me los estoy inventando yo, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de ahí, en Alemania, en esta situación, y por volver a Alemania, el 16% de los... Bueno, vuelvo a decir, acuérdense lo que les digo, 10 millones de personas en España viven por debajo del umbral de la pobreza, por debajo de la clase baja. Bien, pues en este caso, en Alemania, nos encontramos con que permítanme, el paro y el deterioro del paro, y no me quiero perder porque me he perdido hablando de España, vemos que concretamente la industria, como he dicho, ha recortado su crecimiento del 1 a 0,4%, el PMI compuesto alemán ha caído en 2026 a 48, por debajo del umbral de 50, que marca contracción. La economía alemana se está contrayendo y con ella la de Europa. Y ha sido el tercer mes consecutivo de caída de la actividad privada, porque vamos a ver, Pedro Sánchez es un artista en el crecimiento de la actividad pública, pero es un fracasado neto en la actividad privada, y los pedidos empresariales, los pedidos comerciales, han vuelto a bajar por cuarto mes consecutivo.
Consecuencia, los salarios alemanes reales han caído un 3,1% en 2022. En 2025, el 6,8% están bajo el umbral de la pobreza y, concretamente, en abril del año pasado, el 16% de todos los empleos pertenecía al sector de los bajos salarios y el 3,8% cobraba el salario mínimo de 12,82 euros, ¿de acuerdo? Ya quisiéramos en España. Y desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo ha quedado fijado en 13,90 euros, lo cual, acuérdense que eso no significa nada, porque ese es el nominal, porque lo que importa es la capacidad de compra. Es decir, la mejora nominal en realidad no supone ni más ni menos que una pérdida de seguridad material porque se ha reducido la capacidad de compra. Exactamente el mismo modelito que la Jolly, que es un normal, junto con el Pedro Sánchez, que es un golfo y un cuatrero, pues han llevado adelante en España. En consecuencia, la gente no tiene dinero. ¿Y qué es lo que ocurre con la vivienda? Pues bueno, en 2025 el 11,2% de la población alemana vivía en hogares asfixiados por los costes de la vivienda porque están dedicando más del 40% de la renta disponible a pagar ese gasto. Aquí en España va a estallar la burbuja, va a estallar la burbuja. No te puede estallar la burbuja porque como este gobierno no para de fabricar españoles y de traer gente, y la gente se tiene que meter en alguna vivienda y no hay viviendas porque no se construyen, porque han creado un infierno para las promotoras y las constructoras, porque les habéis metido un certificado de, ¿cómo era? Un certificado de impacto de género. Pero ¿cómo que un piso, que una vivienda tiene que tener un certificado de impacto de género que vale 3.000 euros? Sí, 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 sí. Pues claro, el empresario tiene costes añadidos para construir y luego se los repercute además al comprador. Y mientras tanto, todos los desgraciados que viven en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas de robarle a la gente, que para eso se han hecho políticos, para robar a manos llenas. No, pero mi cuñado es concejal, pero es bueno. El mío es bueno porque está para servir a los de su pueblo. Si te coges el carnet de un partido político, del PP, del PSOE, de cualquiera de estos, eres un desgraciado y un hijo de tu madre. Eso que te quede cristalino. O sea, no tienes buenos instintos. Eres un desalmado. O un ignorante, o un cateto, o un subnormal profundo. No hay más alternativas. ¡Ay, que ha insultado usted al 70% de los españoles! Y al otro 30% porque no me ha dado tiempo. Pero déjame 5 minutos que termino con el 30 que me falta. A partir de ahí, esto es lo que hay. Claro, lógicamente, en este caso concreto, la vivienda, no hay vivienda. En España tampoco la hay. El fenómeno es europeo. La media de la Unión Europea ha sido el 7,7%, que está por debajo del dato alemán. Alemania tiene el 11,2% de la población que vive asfixiada. Aquí no hay quien se compre una vivienda ni quien junte 30 años y pueda vivir. Es así, y pueda vivir en España a día de hoy. Y sepan ustedes que me ven desde América que si se vienen a España es para que lo traten como a un animal de granja, explotarlo como un burro, pagarle una miseria y que tenga usted una porquería de vida. Si a usted le compensa porque en su país mandar 200 euros les resuelve la vida a su familia, oiga, ole sus cataplines, chapó. Pero que sepa usted que aquí no tiene ninguna oportunidad de nada. Usted va a ser aquí, a día de hoy, si viene ahora, un pobre, triste y despreciado. Un pobre triste, un pobre esclavo triste y despreciado, es lo que va a ser usted aquí. No va a tener donde caerse muerto. No ahora, nunca. Bueno, pues a todo esto estamos viendo que a toda esa cuestión de la vivienda y de los salarios se suma la cuestión de las pensiones. En diciembre de 2022, prácticamente 1.200.000 personas recibían prestaciones básicas por vejez o reducción de capacidad laboral. Ya saben ustedes, lo que aquí en España llamamos la inutilidad absoluta o total. Yo muchas veces digo que si se aplicase a rajatabla en España lo de la inutilidad, el 99% de la gente estaba cobrando una pensión, porque es lo único que me encuentro por la calle, empezando por la imbécil del Leroy Merlin y de la mampara de la ducha, que a ver si este fin de semana me da tiempo a ir a acordarme de su santa madre y de la madre que les parió a todos. Bueno, pues como les digo, 67.000 más que un año antes, concretamente.
1.200.000 personas. En 2026, una comisión ha propuesto introducir un fondo complementario de estilo sueco, es decir, que te lo pagues tú. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que están haciendo en España, que es elevar la edad de jubilación según la esperanza media de vida. Claro, cuando empezaron con el tema de las pensiones, en España también, desde que te jubilabas con 65 hasta que te morías con 73, 7 años, 8, pim pam pum, y había de papeles. Pero claro, ahora mismo es que hay gente que tiene el mal gusto de llegar a los 86. Y si se jubilan con 65, son 21 años cobrando. Si tú cobras durante 21 años, a día de hoy es muy difícil encontrar un pensionista que cobre lo mismo que ha contribuido. Y si se quisiera mantener el equilibrio, una de las cosas que tenía que existir es la norma de que nadie puede recibir más de lo que haya aportado. Así de sencillo. Nadie puede recibir más de lo que haya aportado. De tal manera que se mantenga un cierto equilibrio. Porque si no, evidentemente, en la situación que estamos, no hay mundo mundial que pueda mantener esto. Bien, pues evidentemente quieren elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, alrededor de la década de 2090. Para entonces no estoy yo ni soy alemán. Bueno, pues los jóvenes en este caso afrontan salarios que evidentemente no dan. Pero si es que un chaval joven, un ingeniero en España, un ingeniero que tienes que estudiar y que te tienes que preparar y que te tienes que dejar la vida, un ingeniero no te lo regalan. Te regalan el título de Derecho como a Yolandita, a Susana Díaz o te regalan la tesis doctoral en Economía como a Pedro Sánchez, que tanto que se queja va a colegio de ricos de los agustinos, se saca el doctorado en el San Estanislao de Kostka, en la Universidad Camilo José Cela, que se la hacen y tal, y ahí le tienes, al doctor Sánchez, que ha terminado de capitán de ladrones con un par. Bueno, pues en este caso nos vemos que los jóvenes, uno, no tienen salarios que les permitan vivir. La mayor parte de los jóvenes, que dices, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? Además, en un proceso que estamos viviendo en España que a mí me alucina. Pero ¿de dónde saca la gente 200 euros para irse a un concierto? Que es que la entrada de un concierto en España ahora mismo son 100 y pico, 200, 300 euros de un concierto. No, es que nos vamos a ver a Taylor Swift al Bernabéu. ¿Y cuánto cuesta? 180. ¿Y a quién habéis matado? ¿Dónde habéis atracado para pagar esto? Pero con lo que gana la peña, ¿de dónde? Pues muy fácil, porque la inmensa mayoría de los jóvenes perciben rentas en especie por parte de sus padres. Nos hemos comprado un piso a los 35, rascas 2 minutos hablando con ellos y les han puesto dinero los padres. Con 35. Yo con 35 llevo currando 19 años. Porque si no, no les llega. Bueno, pues tenemos salarios estancados para los jóvenes, una vivienda impagable y tenemos una seguridad laboral que es la que yo te cuente, porque te vas para la puñetera calle con 2 de pipas y 4 duros. Bien, por lo tanto, Alemania en este momento conserva una apariencia de riqueza, pero por debajo de todo eso lo que se acumula son unas señales dantescas de empobrecimiento y de quiebra del país por todas partes. Una industria que se contrae, debilitada, con pérdida de cuotas de mercado, con aumento de costes, con pérdida de trabajadores, con pérdida de producción, con contracción de la empresa, con tipos de interés al alza para compensar el incremento de la inflación por el lado de la oferta, que claro, tienes que ser o subnormal o Christine Lagarde para subir los tipos de interés cuando aumenta el precio de la energía. Es que la inflación está muy alta. Pues leche, le pegáis una patada en los cataplines al babuino de Washington, que deje el estrecho de Hormuz en paz, que le pongan un semáforo si quieren, pero que no toquen más las narices y no nos revienten. Ah, y otra cosa, ¿por qué no abrís ya el Nord Stream 1 y empezamos a funcionar y le decimos a Putin que pelillos a amar con lo de Ucrania? Y al payaso del Zelensky lo mandéis jubilado a que se gaste lo que le apareció en los papeles de Panamá en donde él quiera, que por lo menos daño hará. Ah, pues no. No, porque resulta que en Moscú no hay día del orgullo gay. Y si no se celebra el día del sodomita, no somos felices. Ah, pues venga, vamos a hacernos todos el harakiri. Vamos a ver,
para que les den a unos por ahí por gusto, que nos den a todos por ahí por disgusto, aunque no nos guste. Oiga, no. Puestos a que le den por algo a alguien, que les dé al que le guste, pero no a los demás. Bueno, pues no lo hacemos así. Por lo tanto, hundimos nuestra economía, salarios a tomar por el saco, aumento de costes sociales. Oiga, que no tenemos población. Traemos más inmigrantes y más refugees will come, porque ya saben, nos lo dijo la comunista Manuela Carmena. ¡Vienen los mejores! ¡Ay! Salimos todos corriendo a Barajas, dando las gracias por venir. ¡Gracias, gracias, gracias! La hispanidad, la hispanidad. Venga, contamíname, bien. Y no te has traído la vicuña. ¡Qué pena! Te tenías que haber traído la vicuña y la llama. ¡Ay, ay, 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 ay! Por cierto, cuando celebréis la fiesta nacional, no se te olvide insultarnos en la Puerta del Sol, que aquí no decimos nada, cuando os acordéis de nuestra madre. Y si te vas al Mundial, le pides perdón a una judía de Europa del Este por lo que hizo Hernán Cortés hace 500 años. No se te olvide, que igual se te pasa por alto, que es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Bueno, a continuación, la vivienda no la hay, y la que hay es impagable. El otro día miré por curiosidad en una zona que era razonablemente asequible, próxima a la playa, me quedé a cuadros. ¿Pero qué me estáis contando? Un chalet adosado, cutre, 175 metros, cerquita de la playa, en el sur de España, que no estoy hablando de un sitio así lujoso, ¿eh? No. Pues 400.000 euros. Digo, 400.000 euros, pero si eso aquí en España nada más que lo tiene la familia de Pedro Sánchez y todos los del PSOE y del PP, los demás no tenemos eso. ¿De dónde lo vamos a sacar? Bien, obviamente tenemos las pensiones, vamos, el que la tiene la va cobrando, pase. Eso sí, como vota, certificado que hay que actualizarle la pensión. ¿Cuánto gana usted de pensión? 2.800 al mes. Ah, no pasa nada. El IPC garantizado. Y para pagarle el pavo a los 2.800 euros de pensión, hay que dejar a los chavales de 30 años tiritando en la puñetera calle. Luego no tienen hijos y a continuación decimos, ¡uy! A Barajas, al refugee Wilcon. Y si no al cayuco, que viene el Papa y nos bendice. ¡Ay, ay, ay, ay! El Papa, León, hermano, que te amamos, y la madre que nos parió, y esta es la juventud del Papa. No, estos sois los oligofrénicos del país, que es distinto. ¿Vale? Y entonces, claro, te encuentras con que evidentemente se percibe en Alemania y también en España cierto margen de incertidumbre y de inseguridad respecto del futuro. Sobre todo porque no sé por qué pasa una cosa muy rara, y es que últimamente hay gente que tiene muchos trastornos mentales, te va diciendo que un fulanito es muy grande y te acuchilla o te atropella con un coche. Pero bueno, te queda la tranquilidad de que sabes que es un caso aislado o de que es un enajenado mental. O, por ejemplo, ahora mismo hay un incendio en una zona de España, no voy a decir cuál, en el que un fulanito le ha metido fuego a aquello por 4 puntos distintos, y cuando escarbas y buscas el nombre y la apariencia del fulanito, pues resulta que el fulanito se ha pasado toda la vida tomando el sol. Porque no ha estado como yo currando, sino que ha tomado el sol y se le veía como muy oscurito. No sé si eso me entienden. No quiero yo ser racista ni nada. Solamente intento describirlo. Vamos a ver, no quiero que nadie. Yo no quiero participar de la campaña del odio, del racismo, y no quiero decir que es de otra raza, de otro país, nada de eso. Entonces, intento decir eufemismos para que nadie piense eso. Es más oscurito, nada más. Entonces, claro, a partir de ahí que te encuentras con que el fondo social que tiene el país sobre la crisis política no es que la crisis política genere la económica, es que una y la otra se retroalimentan. Y claro, en medio de todo este maravilloso jardín, pues te encuentras con ese punto de inflexión bendito de doña Angelita Merkel, que nos dice que en el año 2015 aparece Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, refugee will come. La señora esta abre la puerta de Alemania y te encuentras, espantados vimos aquí en Europa algunos, porque los que están ahí diciendo, ay, siento una viva preocupación por los derechos de las personas migrantes. Claro, tú ya sabes que
perdónenme la palabra, pero la tengo que decir. Si no la digo, como las 900 personas que están aquí, puedo considerar que estamos en confianza, lo voy a decir entre nosotros y no se lo digan a nadie. Pero hay que ser gilipollas, para decir lo de las personas migrantes. Porque si tú no eres gilipollas, tú eso no lo dices. ¿De acuerdo? Para que nos quede cristalino. Bueno, pues entonces directamente te encuentras que en el año 2015 en Alemania se registraron 476.649 solicitudes de asilo. El año anterior hubo 202.834, un aumento del 135%. Y se llegó a contabilizar por el sistema EASY 1.100.000 personas solicitantes de asilo. Y esa es la realidad. Principal país de origen, Siria, que todo el mundo sabe que Siria pues, es un lugar pues, perfectamente integrable desde el punto de vista cultural, no tengo ninguna duda. A partir de ahí, aquello fue una crisis humanitaria que solamente un Nancy puede pensar que no había que acoger a aquella gente, porque en realidad, oye, pobrecitos, como dice Manuela Carmena, si vienen los mejores, vienen a pagarnos las pensiones, vienen, bueno, hay sitios donde son unos racistas asquerosos, como en Belfast o como en el Reino Unido, que dicen que también vienen a violar a nuestras hijas, pero a mí no se me ocurría pensarlo ni decirlo eso porque sería una imputación colectiva y ya hablando en serio, oye, en un colectivo de personas de un país hay gente de todo tipo. Entonces, a mí me revienta sobremanera porque conozco muchas personas extranjeras cuando se las criminaliza a todas. Y lo estoy diciendo completamente en serio. Es decir, conozco muchas personas extranjeras que vienen, trabajan y son gente decente. El problema no es el crimen. El crimen es la consecuencia de la persona, no del grupo humano. Es decir, no todos los sirios, ni todos los egipcios, ni todos los marroquíes, ni todos los españoles son delincuentes. ¿Vale? Los hay como en todas partes. El problema es otro. El problema es el problema social y el problema laboral y el problema de crisis cultural que eso provoca. Y concretamente en España, en Alemania, lo que fue una emergencia humanitaria se convirtió en un caos administrativo y un caos político de un alcance sideral. Claro, en 2024, Alemania, dices, bueno, pero eso fue la crisis de los refugiados de 2015. Bueno, depende a lo que tú le llames crisis, porque crisis significa un hecho aislado. En 2024, 213.499 solicitudes. En 2023, 322.636. Hombre, pues vamos mejorando, porque si en 2023 fueron más de 300.000 y en 2024 fueron más de 200.000, pero ustedes vayan sumando, vayan sumando. Pero la Policía Federal además contó con 83.572 llegadas ilegales frente a las 127.549 de 2022. Vamos, que vas sumando y a las legales, en 2 años, sumas y oye que me han salido ya 750.000 de personas. En 2 años. Eso significa que en 4 años tengo 3 millones de personas más reagrupaciones. ¿En qué país aguantas eso? Bien, en 2025 sí 268.543. 113.236 primeras solicitudes y 55.307 posteriores. Las primeras solicitudes han caído, menos mal, un 50,7% respecto al 24. Pero ustedes sumen esto, que estos son los datos recientes desde el tema de Ucrania para acá. En este contexto económico y social, vayan metiéndole esto. Vayan metiéndole esto. ¿Vale? Y siempre te encuentras un deficiente mental que te dice que hay que poner el oro y el moro en impuestos en esa situación para mantener esto. Pero ¿esto a quién beneficia? ¿Les beneficia a esta gente que llega? Que sí, que vale. Y no a todos, ¿eh? Y no a todos. Yo ayer vi un señor, por motivos de trabajo, brasileño, que yo alucinaba. Digo, ¿este señor qué hace aquí a su edad? En unas condiciones deplorables, sin ninguna habilidad ni formación profesional,
que venía de una situación de pobreza muy grave de Brasil. Digo, y este señor, claro, me imagino que por muy mal que esté aquí, está mejor que andando descalzo por la favela, pero no tiene encaje ninguno en la sociedad española, ninguno, ni culturalmente, no hablas español, no te puedes integrar, no tienes un oficio conocido, tienes una edad ya avanzada. eh, Aquí vienes a cobrar una prestación, aquí no vienes a contribuir con nada. Y a todo esto, piensen que tras la caída de Bashar al-Assad en Siria, en diciembre del 24, Alemania lógicamente tuvo que ponerle el coto y fue cuando puso una pausa, un alto a las solicitudes de ciudadanos sirios de asilo, ¿no? Es decir, realmente el fenómeno migratorio alemán está completamente conectado a todos los acontecimientos que están ocurriendo en Asia y concretamente en Oriente Medio. Es decir, la crisis de refugiados famosa de 2015 ya no es una crisis, solo es un dato en una concatenación de acontecimientos donde tú sumas las personas que van llegando al país por millones. Claro, a finales de septiembre de 2025 Alemania acogía concretamente a 1.218.000 personas que procedían de Ucrania en protección temporal, el 28,3% del total de la Unión Europea. Los permisos de residencia por protección temporal eran válidos hasta el 1 de febrero del 26 y se han prorrogado todos automáticamente hasta el 4 de marzo de 2027. Obviamente la población ucraniana tiene otra cultura, otra preparación, son compatibles desde todos los puntos de vista y evidentemente lo que puede pasar es que tú digas mi bisabuela era ucraniana o mi bisabuelo, vale, pero no quita para que al margen de la compatibilidad cultural o del origen compartido, la situación económica es la que es. Por mucho que tú... No, es que tú y yo somos muy compatibles. Sí, pero es que yo ya estoy casado, ¿sabes? O sea, ese detalle a lo mejor habría que tenerlo en cuenta. Pues esa es la situación. El hecho de que seas compatible no quiere decir que te tengas que liar. Pues es lo que hay. Bueno, pues en este caso, los refugiados ucranianos pueden recibir el Bürgergeld, el Bürgergeld, que si son aptos para trabajar, y quienes tienen capacidad laboral limitada o son pensionistas pueden recibir el Sozialhilfe, que es la prestación directamente. En 2025 el gobierno alemán ha planteado que los ucranianos llegados desde el 1 de abril de ese año pasarán de ese primer régimen del Bürgergeld al régimen inferior de prestaciones, porque son dos niveles. Si puedes currar, cobras el paro, y si no puedes currar, cobras la prestación. En este caso, todos van a pasar ya a cobrar la prestación porque no se les puede mantener. En mayo de 2025, Alemania ha intensificado todos los controles fronterizos a tomar por el saco el espacio Schengen. Han aumentado los rechazos de entrada de inmigrantes indocumentados, incluidos los solicitantes de asilo, que supuestamente y conforme a la Convención de La Haya no es legal. Y en junio del 25, un tribunal alemán ha declarado ilegal la expulsión de 3 solicitantes somalíes hacia Polonia. Los polacos daban palmas con las orejas diciendo, a ver por qué nos achuchan aquí a 3 somalíes y qué leches tenemos que ver nosotros con los somalíes. Y además, no sé qué es peor, si queréis que se pongan a Wagner y nos invadan o que cojan y nos manden a los somalíes. Yo casi que prefiero que pongan a Wagner y nos invadan, la verdad. El caso es que a partir de ahí se había vulnerado el convenio de Dublín, que es el que les digo de asilo, y el gobierno sostuvo que esto no impediría continuar con su endurecimiento migratorio. Ahí va como la democracia como se está poniendo, ¿eh? Igual que los socialistas daneses, no quieren ver a un extranjero ni en pintura. Bueno, pues en abril de 2025 se suspendieron temporalmente nuevas admisiones dentro del programa de reasentamiento de refugiados de Naciones Unidas. Y de esta manera, pues la inmigración se ha convertido en una fractura interna en Alemania gravísima porque hay costes asistenciales, límites jurídicos, eh, presión en la acogida, presión sobre la vivienda y, claro, la pobreza en Alemania se ha extendido de tal manera que a día de hoy, inevitablemente, tienes a montones de alemanes
de origen que están directamente cobrando la prestación social y cobrando ayudas sociales. Bueno, pues si esto es lo que le está pasando a Alemania, ahora hagan ustedes un ejercicio. Piensen lo que nos espera aquí. Se lo dije, se lo llevo diciendo varios días en el programa. Nos va a entrar la risa en 2027. Después del verano de 2027, con el PSOE y los sindicatos fuera del gobierno y con toda la izquierda en el papel que le gusta desempeñar de somos la revolución, el mundo ideal, nosotros tenemos la autoridad moral, ¿eh? Van a arder las calles. Añádanle la impunidad que han conseguido los separatistas desde 2017, la impunidad de los antiguos terroristas que se presentan a las elecciones en la candidatura de Bildu, y ahora añádanle 5 millones más de extranjeros en España, más o menos, convertidos en españoles, no me hagan ustedes caso. Y con ese guiso, miren lo que ha pasado en Alemania y ahora echen cuentas de lo que nos va a pasar aquí. París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro. Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon.